Y en esta hora quiero compartir con ustedes. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de el reino de Dios, sus características y componentes, y explicamos mucho acerca de lo que es el reino de Dios. Y hemos dicho que para haber reino tiene que haber un rey, y para haber un rey tiene que haber un trono, o sea, trono, reino y rey. Todo eso va unido con una sola persona, y es lo que vamos a ver en la exposición de la palabra del mensaje en este momento. Por eso que vamos a leer de una manera segura y esperando que el Espíritu de Dios nos dé el entendimiento y el conocimiento para esta revelación. Pero nos dice la palabra del Señor, y ahí está expuesta en pantalla, y usted también tiene su Biblia que lo puede corroborar y lo puede leer juntamente conmigo. Y leemos desde el verso número 11 del capítulo 19 en adelante, y nos dice de la manera siguiente: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y el pisar el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Queremos en este momento, si hay un tema o un título que poner a este mensaje de este día, podríamos poner el Rey que regresa. Y quiero recordar simplemente, como dando un retroceso a lo que predicamos el domingo, en los dos últimos domingos, y quiero realmente que cada uno de nosotros meditemos y reflexionemos en esta palabra. La Biblia, una y otra vez, de una forma continua, de una forma constante, Antiguo y Nuevo Testamento nos habla y nos enseña mucho acerca de la segunda venida del Señor visible, porque estamos conscientes del evento que la iglesia espera, que se llama el arrebatamiento, pero la segunda venida visible de Jesús será notoria y con un propósito, un plan y un diseño establecido por Dios a través de las edades. Y esta gran promesa de la segunda venida del Señor se confirma repetidamente en diferentes libros, capítulos, textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, en todas las Sagradas Escrituras. Por eso que los cristianos, los creyentes seguros en el Señor, podemos descansar ampliamente en la convicción claramente de que así como Jesús vino por primera vez a la tierra, también Él volverá al final de la gran tribulación otra vez a la tierra. Y es muy notorio que los creyentes, los cristianos, estamos muy familiarizados con la primera venida de Jesucristo, que vino para morir y ser sacrificado en la cruz del Calvario, y Dios expuso en vergüenza la iniquidad, la rebelión y el pecado vencida por Jesús en la cruz. Pero sin embargo, no todo el mundo está familiarizado con los tiempos postreros y finales, y más en forma muy clara acerca de la segunda venida del Señor y de los postreros tiempos. Sin embargo, los escritores, profetas, patriarcas del Antiguo Testamento, apóstoles,
del Nuevo Testamento y al mismo el Señor Jesucristo, y lo vamos a ver, fueron inspirados divinamente por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y podríamos decir de una forma clara que narraron en forma clara y evidente lo que era la segunda venida de Jesús. Por eso que es un tema que con tanta afirmación escritural tenemos que predicarlo. No podemos ignorar ni pasar por alto este tema tan extraordinario. Como decía el domingo pasado, en muchas verdades bíblicas escriturales, textos bíblicos, tenemos que poder observar o podemos observar que hay 1845 textos bíblicos que hablan de la segunda venida de Jesús. Dije 1845 textos bíblicos que nos hablan de la segunda venida del Señor, y hay una referencia abundante. El mismo Señor Jesús en su ministerio abordó su segunda venida en 21 ocasiones diferentes, dando énfasis, por ejemplo, en el libro de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y podemos observar que entonces el mismo Señor Jesús, como una promesa de esperanza, le dice claramente que Él volvería por segunda vez a la tierra, no con relación a morir, sino con relación a reinar. Por eso que hemos puesto el tema del mensaje, el Rey que regresa. Entonces, cuando nosotros podemos observar, el único tema predominante que supera a las citas bíblicas de la segunda venida del Señor es el tema de la fe. Pero el segundo tema más mencionado en la Biblia después de la fe es la segunda venida de Jesucristo. Por eso que es menester que nosotros entendamos y podamos percibir que los profetas, tanto mayores como menores del Antiguo Testamento, anunciaron de una forma muy fehaciente y muy combinada por el Espíritu de Dios acerca de la segunda venida del Señor. Y aunque muchos de los profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre el regreso de Jesús, hubo uno de los profetas en particular, llamado el profeta Zacarías, que cuando nosotros estudiamos y leemos el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, vamos a ver la conjugación y el paralelismo que hay entre el capítulo 19 de Apocalipsis. Podíamos nosotros citar algunos capítulos de Isaías, pero de una forma muy clara y muy evidente lo nombra y lo menciona el profeta Zacarías. Específicamente en el capítulo 14 de Zacarías, él menciona claramente cómo sería la segunda venida de Jesús, cuál sería la agenda de Dios por la cual el Señor, el Rey que regresa, establecería y descendería del cielo hacia la tierra. Entonces, simplemente permítame leer unos textos bíblicos que van muy acorde con el Apocalipsis capítulo 19, el verso 11 al 16 que acabamos de leer. Y nos dice claramente en el libro de Zacarías, el capítulo 14, el verso 3 y 4, nos dice de esta manera siguiente: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día. O escuche que hay una mención muy evidentemente clara y notoria, porque la Biblia nos da un lugar geográfico donde el Señor descenderá. Él no va a descender en cualquier parte que le ocurra o los hombres o las personas puedan llegar a pensar. Él ocurre en un lugar proféticamente determinado por el plan y la agenda profética de Dios. Y dice: y se afirmaron sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos, dice, se partirá por en medio hasta el oriente y así el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Vamos a explicar por qué razón el monte de los olivos se partirá en dos partes y se dividirá en dos partes. Por eso que es interesante cuando nosotros estudiamos, analizamos, escudriñamos todo lo que es el tema profético en relación a la segunda venida de Cristo. Es interesante observar que el profeta Zacarías, por revelación de Dios y por inspiración misma de la presencia de Dios, él pudo describir los detalles tan claros
incluso señalar el lugar geográfico del retorno de Jesús como rey que regresa a la tierra. Y dice claramente que sus pies, diga conmigo, se afirmarán en un monte llamado Los Olivos. Al igual que existe la palabra y lugar Armagedón en el valle de Israel, en Israel mismo, el monte de los Olivos es un lugar existente, identificable, que aún conserva su antiguo nombre. El monte de los Olivos siempre se llamó el monte de los Olivos. Hasta aún cuando Jesús vino en su primer advenimiento en la tierra, se siguió llamando el monte de los Olivos. Cuando Él regrese, Él va a sentar sus pies sobre el monte de los Olivos. Entonces significa que el profeta Zacarías, y luego pasamos al Nuevo Testamento, y podemos observar que de la misma manera como el profeta Zacarías habla acerca de ese retorno del rey que regresa, es específico la profecía, nos da una entera confianza que toda palabra profética estudiada, escudriñada en la Biblia, en la Sagrada Escritura, es lo más maravilloso que puede existir a la iglesia como revelación en los tiempos que vivimos. No tenemos en ningún momento que dudar acerca de la profecía bíblica, porque todo lo que Dios dice se cumple, y a pesar de que nuestra mente quizás no logre comprender la majestuosidad y la inmensidad y la profundidad de realmente los temas proféticos, no es importante cuánto tu mente pueda desarrollar, sino cuánto tú puedas creer acerca de la palabra. O sea, lo que estamos diciendo en esta mañana, que si Dios lo ha dicho, Dios lo ha declarado y Dios lo ha profetizado, es amén. Lo que tú y yo tenemos que hacer es sencillamente creer a lo que Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Es creer a lo que Dios dice, no poner en tela de juicio, ni permitir que la inseguridad, la confusión, la inseguridad, un estado de indiferencia y apatía a las cosas proféticas que están en la Biblia, nos vaya a debilitar, sino más bien nos afirma y nos fortalece. Entonces podemos entrar en detalle quiénes anunciaron, aparte de los profetas mayores y menores que lo estamos diciendo. ¿Quién más habló acerca? Justamente ya lo hemos indicado, los profetas anunciaron la segunda venida de Jesús. Pero aparte de los profetas anunciar la segunda venida de Jesús, vuelvo a enfatizar, Jesús también anunció su propia segunda venida. ¿De dónde? ¿Dónde fue que Él dio el anuncio de que Él volvería por segunda vez a la tierra, en donde todo ojo le verá? ¿Dónde dio este anuncio? En la confirmación de lo que el profeta Zacarías había dicho. O sea, cuando Zacarías dio la profecía que Él asentará sus pies sobre el monte de los Olivos, está llamándonos la atención de que el monte de los Olivos sería un escenario de los lugares o el lugar de mayor cumplimiento de la profecía bíblica. Por eso que Jesús, cuando comienza a profetizar acerca de su segunda venida, lo hace también en el monte de los Olivos. En términos de impactante revelación, comunica a sus propios discípulos que Él regresaría a la tierra. Y Él dice estas palabras. Jesús habla y dice estas palabras: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida. Así será la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice el Señor, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto lo puedes leer en Mateo capítulo 24, especialmente el verso 27, 29 y 30, los textos que acabo de mencionar. ¿Quiénes más anunciaron la segunda venida del Señor? Los ángeles también anunciaron que Jesús regresaría.
Inmediatamente cuando el Señor, después de resucitado y que estuvo con sus discípulos unos cuantos días y estaba en el lugar justamente del monte, cuando de repente una nube lo tomó y comenzó a ascender. Los discípulos quedaron en ese momento como confusos, no podían entender lo que estaba pasando. Ellos como que habían podido percibir que al Jesús resucitar se quedaría para siempre con ellos, estableciendo el reino, que la profecía lo había mencionado, pero todavía no era el tiempo de establecer ese reino milenial. Directamente Jesús gobernando y reinando sobre las naciones. En ese momento, cuando ellos no pudieron entender y Jesús comenzó a ascender al cielo de donde había venido, dice que se aparecieron dos ángeles. Se aparecieron dos ángeles y los discípulos quedaron atónitos, quedaron impactados. Pero las palabras de los ángeles tuvieron el poder y tuvieron la capacidad y el impacto de fortalecer y consolar el corazón de sus propios discípulos. Como la palabra sigue teniendo el poder y la autoridad para fortalecernos y consolar nuestras propias vidas, para que seamos fuertes y poder resistir cualquier condición adversa que venga contrario al propósito de Dios, para tratar de amedrentarnos, desanimarnos, desalentarnos, debilitarnos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, según lo que nos describe Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1, el verso número 11, cuando ya el Señor había dado la orden: no os mováis de Jerusalén hasta que estéis investido con poder del Espíritu Santo y fuego. Y en eso que él estaba dando las instrucciones, de repente la nube lo comenzó a ascender, a llevar al lugar juntamente a su Padre donde había venido. Y entonces los ángeles dijeron estas palabras: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Una pregunta que los ángeles formulan a los discípulos. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Te das cuenta, iglesia, que el Señor Jesús ascendió al cielo desde el monte de los Olivos? Estoy hablando cuán importante es mirar ese punto como referencia profética y referencia bíblica. Él fue alzado en ese mismo lugar desde el monte de los Olivos, y según los ángeles y el mensaje de los ángeles a los discípulos, es que el Señor volvería a ese mismo lugar de donde había sido tomado, con la única diferencia que va a pasar y va a acontecer eventos extraordinarios, y que va a acontecer lo que nunca la gente había pensado que podría suceder con el regreso del Rey. El monte de los Olivos, la palabra de los ángeles, el propósito que tiene es confortar a los discípulos ante la partida de su Señor y de su Maestro, y a la vez confirmarles que en un futuro determinado, en el plan y en el propósito de Dios, no de los hombres, Él regresaría, y donde Él regresaría y donde Él pisaría sería ese mismo lugar de donde había sido tomado por la nube. ¿Qué otra persona más habló claramente acerca de la segunda, o de que el Señor regresaba como rey? El apóstol Juan. No tenemos la menor duda que uno de los privilegios más grandes que tuvo Juan es ver con detalles y precisiones extraordinarias todo lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor, la esperanza del evento que la iglesia guarda, lo que va a suceder y acontecer. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, es como ver una panorámica general de todos los diseños que Dios va a establecer para el tiempo final y postrero. Por eso que debemos de amar, estudiar profundamente el concepto profético de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque realmente, claramente nosotros vemos que las profecías del regreso de Cristo
son la antesala del Apocalipsis. Prácticamente todo el Apocalipsis está hablando acerca de todos estos diseños. En el primer capítulo, en que a Juan se le revela, lo hemos predicado muchas veces en esta casa, pero en el primer capítulo, de una forma especial, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Estoy hablando el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 7. Así comienza la revelación que Dios le dio a su siervo para manifestar las cosas que habían de suceder pronto. Y entonces dice: he aquí que viene con las nubes. Una seguridad dada por Dios. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Es decir, es muy distinto al arrebatamiento, donde la gente casi quizás ni podrá percibir que se ha producido el arrebatamiento de la iglesia, donde millones de seres humanos, hombres y mujeres de todas las razas, colores y de todas las edades desaparecerán súbitamente de la faz de la tierra, y que no fue una absolución de extraterrestre como la gente quiere hacernos pensar, sino que fue el cumplimiento evidente de la gran promesa establecida por Dios a favor de la iglesia, que es esperanza de gloria. Es una esperanza tan profunda y tan notoria que la Biblia lo determina como la esperanza bendita. Sí, es una esperanza bendita, porque cada vez que pensamos en ese momento debe de bendecir nuestra vida y debe fortalecer nuestra vida en una condición de que necesitamos buscar y afirmar nuestros pies cada vez más en Cristo. Pero mire esto, dice la Biblia: y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Qué tremendo. Así comienza el verso 7 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Entonces es notorio que en este texto bíblico de la cual acabamos de mencionar, nos afirma la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá. Así lo establece la Biblia, y nos hace entender que el tema principal del libro de Apocalipsis es la segunda venida. ¿Estamos conscientes? Hay tres cosas que nos enseña el libro de Apocalipsis que la iglesia tiene que entender. Número uno, que Dios ama a su iglesia, y por ella entregó a su Hijo y formó la iglesia. Número dos, que Satanás está vencido y derrotado y será expuesto en vergüenza al final de la historia profética, conforme vamos a seguir predicando. Y que la esperanza que el mundo tiene, la tiene solamente cuando Cristo venga a reinar por 1000 años. Y es lamentable realmente lo que va a ocurrir debido al juicio que el regreso del rey traerá al mundo por su pecado y por su desobediencia. Solo el Señor, regresando como rey, como el Todopoderoso, garantiza que Él va a ser capaz de cumplir todo lo que dice y todo lo que la profecía nos ha enseñado. Amén, y a su nombre toda gloria y alabanza en este mediodía, porque solamente Él hará posible que todo lo que Dios ha establecido lo hará y lo ejecutará. En el último capítulo de Apocalipsis, por ejemplo, prácticamente en las últimas palabras del Nuevo Testamento, nuestro Señor afirma y enfatiza de una forma prioritaria la segunda venida. Él mismo hablando a Juan, y dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Entonces la esposa y el espíritu dice, o la novia dice: amén, sí ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. O sea, el Señor dice, el testimonio, el que da testimonio de estas cosas: ciertamente vengo en breve. Amén, 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 así sea. Amén, así sea. Sí ven, Señor Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes están orando de esa forma, pero es una forma correcta, es una forma sabia, es una forma que nos alineamos con Dios, porque la iglesia tiene que desear lo que hay en la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, esperanza de gloria en la iglesia, pero también la voluntad de Dios es que el Señor regrese como rey. Aleluya. Y lo vamos a ver. Entonces, este texto que acabamos de mencionar en Apocalipsis 22:20
nos deja la promesa de venir como el último mensaje que el Señor Jesús está comunicando a los corazones de los creyentes. Ese es el último mensaje revelado en el libro de Apocalipsis. Y en esta nota extraordinaria, profética y sublime, eso llega al final de la profecía. Es como cuando usted ve una película y luego al final dice el fin. Prácticamente cuando leemos estos textos bíblicos de Apocalipsis 22, prácticamente el cumplimiento profético está llegando a su fin. Y a la vez proclama la verdadera respuesta de la verdadera iglesia, o la promesa de Cristo que da a su iglesia y que establece el propósito de Dios. Por eso que iglesia, es evidentemente notorio que tenemos razones más que suficientes para poder hablar de la segunda venida de Cristo, del regreso del Señor en gloria. No como el que no tiene esperanza, sino como el que tiene esperanza. No como el que está desesperado y agobiado por las circunstancias del presente tiempo actual, sino con una expectación de gloria. La Biblia afirma con una profunda certeza y una profunda seguridad, y lo describe en términos muy específicos y claros, y con una amplia confirmación, y nos dice que la llegada de Cristo como Rey será manifiesta. Mire esto. El Rey desciende cuando lo que nos llama profundamente la atención es que el cielo se abre. Lo puede ver en el verso número 11. Lo puede leer en su Biblia. ¿Qué dice el verso 11 del capítulo 19? ¿Qué dice? ¿Lo puede leer conmigo? ¿Sí o no? Pero no lo escucho, no estoy escuchando que usted está leyendo ese texto en voz alta para que lo escuche el que está a su lado y para que lo escuche aún las potestades de las fuerzas espirituales. Pero dice, entonces vi, ¿qué cosa? ¿Qué ve Juan? Entonces vi el cielo abierto. Entonces necesitamos entender que la llegada de Cristo como Rey es que las puertas celestiales se abren. Yo quiero que nos fijemos en esto. Que cuidemos esto. Que miremos y observemos con atención. Hoy en día muchos hablan de portales. El portal tal, el portal aquel, el portal acá. Todo lo de Dios no usa la palabra portal sino puertas. La palabra portal tiene que ver con las tinieblas, con la oscuridad, con las fuerzas espirituales que le voy a predicar en un tiempo más adelante. Los portales tienen que ver con la dimensión de las tinieblas en el segundo cielo. Pero en el cielo no hay portales, hay puertas. Por eso que Jesús dijo, yo soy la puerta de salvación. El que por mí entrare será salvo. En ningún momento Él dijo, yo soy el portal de salvación. No. Él dijo, yo soy la puerta de salvación. Es más, es una puerta tan angosta que solamente puedes entrar tú solamente. ¿Tú estás entendiendo? Puedes entrar tú solamente. El camino es estrecho que solamente puedes caminar tú por ese camino. La puerta es estrecha y solamente tú puedes entrar. Por eso que no puedes entrar con paquetes a tu lado, porque solamente hay la puerta donde tú y yo vamos a entrar. Es una puerta estrecha y por esa puerta existe la salvación. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces mire esto, que utiliza una palabra y la palabra que utiliza el libro de Apocalipsis se utiliza mucho, especialmente en el libro de Apocalipsis, aunque sí la podemos leer en los Salmos, pero el libro de Apocalipsis lo utiliza, y utiliza una palabra que dice aleluya, aleluya, aleluya. Por 4 veces repite la palabra aleluya. Esta maravillosa palabra tomada del hebreo ocurre 4 veces. Mientras nosotros leemos el libro de Apocalipsis 19, 4 veces ocurre la palabra aleluya, se menciona la palabra aleluya.
Pero en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra aleluya, solamente en el libro de Apocalipsis 19. Y pertenece aquí porque el pueblo de Dios, escuche bien, ¿por qué el pueblo, por qué la expresión aleluya, 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 aleluya? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos al comenzar el capítulo 19, nos daremos cuenta que acabamos de leer el libro 18, el capítulo 18, y el libro 18 de Apocalipsis nos habla de la caída de Babilonia, la derrota y la caída y la destrucción de Babilonia. Entonces ahora en el capítulo 19, el pueblo, o mejor dicho, los que están en el cielo, comienzan a alabar. Usan 4 veces la palabra aleluya, y la manera que están, aleluya, dando gloria y dando alabanza en esa expresión de júbilo, aquí es diferente a lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el cielo. ¿Por qué en el cielo, en el capítulo 19, después de la destrucción y caída de Babilonia 18, ahora comienza con la palabra 4 veces aleluya? Porque el pueblo de Dios se regocija sin límites en la victoria aplastante de Dios destruyendo a Babilonia, que ha engañado al mundo a través de toda la historia humana. Aleluya es la palabra alabanza sean dadas a Dios. Diciendo en el sentido correcto, es una exhortación a alabar a Dios de verdad. Algunos parecen tener miedo hoy en la iglesia decir aleluya. Pero no tenemos que tener miedo en decir aleluya, porque cada vez que tú dices aleluya, está diciendo alabado sea Dios en hebreo. ¿Sí o no? Mientras está escuchando la palabra, mientras está escuchando el mensaje, mientras una palabra llega y toca tu corazón, mientras una palabra renueva tu mente, mientras una palabra opera un milagro sobre tu vida, mientras una palabra se identifica con tu necesidad, entonces la mayor expresión que podemos utilizar es aleluya. Sin tener miedo. ¿O te olvidas cuántas veces tú gritas en la casa bien fuerte y no tienes temor? Pues grita bien fuerte para que eso sea de gozo. Porque todos estaremos en el cielo, diciendo en el cielo esa palabra maravillosa que jamás debiéramos quizás decirla sin pensar, pero tiene que ser algo natural en nuestra vida, una expresión natural que está en nuestra vida, la palabra aleluya. A partir de mañana lunes usted cuente cuántas veces usted dice la palabra aleluya. Cuando le duele un dedo, diga aleluya. Cuando está pasando por un problema económico, diga aleluya. Cuando el enemigo quiere debilitarlo, diga aleluya. Cuando hay algo que viene contracorriente, diga aleluya. Cuando parece que aleluya no tiene fuerza, diga aleluya. Cuando no sabe qué hacer, diga aleluya. Porque eso es lo que haremos en la eternidad con Dios. Dice aleluya, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y esta sección habla del clima máximo del cumplimiento profético. Es evidente que los amigos de Babilonia, en el capítulo 18, mire la contrariedad de la vida. En el capítulo 18, los amigos de Babilonia lloran su caída. Lloran su caída. Los amigos de Babilonia lloran su caída. Pero en el capítulo 19, el pueblo de Dios se alegra por esa caída. ¿Tú te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Que cuando el mundo llora por algo que Dios no aprueba, que Dios no, aleluya, no, realmente no le agrada, tú comienzas a alegrarte y a regocijarte, como la expresión de el Apocalipsis 19. Pues dice, pues ha juzgado a la gran ramera. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Porque la gran ramera Babilonia fue expuesta por el juicio y la justicia divina de Dios. Porque ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Aquí el enfoque de la adoración es la gran obra de Dios, específicamente su obra de un juicio justo. Y salió del trono una voz, y esta voz del trono de Dios puede ser Jesús mismo, pero también puede ser la voz de uno de los ángeles que sirven cerca del trono de Dios. Entonces quiere decir que el libro de Apocalipsis revela que las puertas celestiales, escuche bien, las puertas celestiales se abrirán 2 veces en el tiempo final y postrero. Las puertas del cielo se abrirán 2 veces. Diga conmigo, en el tiempo final y postrero. La primera vez que la puerta celestial se abre, una vez que el Señor ya entró al cielo, la primera vez que se abre esa puerta es para recibir a la iglesia en el cielo. O sea, en el momento del arrebatamiento, la puerta del cielo se abre para que la iglesia entre. Y no me lo invento yo, ni estoy inventando cualquier criterio que a mí me parezca. Es lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 4 verso número 1. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esto es una palabra profética que tiene que ver, aunque fue Juan el que fue llevado para ver las mansiones celestiales y la extraordinaria manifestación del trono de Dios, también proféticamente es una promesa dada a la iglesia. Porque subiremos para ver las cosas que existen allá, de lo cual tanto se nos ha enseñado y se nos ha predicado en la tierra, de la cual nosotros hemos sido llevados a una convicción de creer en esa grandeza. A la segunda ocasión que se va a abrir la puerta del cielo es para que Cristo, escuche bien, para que Cristo, diga conmigo, Cristo y su iglesia descienda en marcha de combate rumbo a la tierra. Y eso lo dice el verso 11 y 14 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Vuelvo a enfatizar de una forma clara para que lo tenga usted bien claro. La primera apertura de la puerta será el momento del arrebatamiento de la iglesia. La segunda, en el regreso visible del Rey que regresa, Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él vuelva de nuevo a la tierra, su llegada anunciará todo poder, con toda autoridad, el propósito por la cual el Señor desciende por segunda vez a la tierra. Y cuando Él regrese por segunda vez a la tierra, entonces se cumplirá la profecía de Apocalipsis, la profecía de Zacarías, la profecía de tantos profetas mayores y menores, pero específicamente entonces sus pies tocarán el monte de los olivos. Escuche bien esto: cuando Él descienda sus pies, el Rey que regresa, yo no he escuchado la historia de ningún rey que al pisar ni siquiera un pedacito de tierra, la tierra se abra. Pero cuando el Señor Rey eterno descienda, dice que hablará en el monte de los olivos. La montaña se dividirá y seguirá un amplio pasaje desde Jerusalén hasta Jericó. Esa va a ser la abertura que se dividirá el monte de los olivos, desde Jerusalén hasta Jericó. Tú puedes llegar a pensar la magnitud sin precedente del cataclismo originado sencilla y llanamente porque los pies de nuestro Rey y Señor tocan el monte de los olivos. ¡Qué tremenda pisada! ¡Aleluya! Eso te da cuenta, te dice: aleluya, gózate en la adversidad, en el problema, en la batalla, en la presión, en el dolor, en cualquier situación, porque tú tienes el Rey. Cuando el Rey asienta, aleluya, sus pies sobre tu problema, el problema se deshace. La enfermedad huye.
las circunstancias nocivas comienzan a disiparse. Te das cuenta que solamente la presencia de su pisada hace conmover las profundidades más terribles de la obra misma de Satanás y de los demonios. Puedes pensar en la magnitud sin precedente de este cataclismo que se va a originar y se va a producir ante el impacto del rey que puso sus pies en el monte de los olivos. Se partirán dos. No figurativamente, no. Hay algunos, no, esto es simbólico, esto es figurativo. No, es real, no es figurativamente, no es simbólico, es algo real. Vemos por un momento brevemente la descripción de lo que dice la Biblia en cuanto a la gloria y a la majestad del rey que regresa, que va a ser manifestado en su segunda venida. Me gusta la continuidad de este texto bíblico, cuando realmente podemos entender la revelación de la majestuosidad del rey que desciende. Y quiero detenerme a mirar por un momento los títulos que se le da al rey que desciende. Tiene 3 títulos. Nuestro Señor en su segunda venida visible a la tierra se ganó y es digno de 3 títulos extraordinarios. Y lo dice: vi el cielo abierto. Y ahí usted puede seguir hablando y seguir leyendo. No quiero volver a repetir los textos que ya he leído, pero el primero de estos 3 dice de una forma clara, de una forma evidentemente notoria, que el que montaba el caballo blanco se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba? No, lea la Biblia. No me conteste por lo que estamos diciendo, lo que a usted se le ocurre. Lea la Biblia. El primer nombre que se le dio al rey que regresa fue el nombre claramente llamado fiel y verdadero. Bueno, algunos dijeron rey. O sea, el primero de estos nombres expone la dignidad. Escuche, la dignidad de nuestro Señor como el Hijo eterno, fiel y verdadero. Mientras Satanás es mentiroso y falso, el rey que tú y yo adoramos es fiel y es verdadero. Nunca hay engaño en su boca, nunca hay mentira en sus labios, nunca hay falsedad en lo que él ha prometido. Él es fiel y verdadero. Ese es el primer nombre del rey, que es nuestro rey, que ya lo hemos reconocido el momento que le hemos aceptado y conjuntamente con él regresamos. Porque regresa a su iglesia y dice: los que están vestidos de lino blanco resplandeciente, de lino finísimo. Y aunque los ángeles por millones regresan con Jesús, también la iglesia regresa con Jesús, porque donde está su Señor está su amada. El segundo nombre que se le da en ese regreso triunfante es, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ayúdame a predicar, por favor. Léala, esté leyendo juntamente conmigo. Eso es lo que pasa, que mucha gente cree todo lo que se le dice porque no lee la Biblia. Vamos a ver si es lo que está diciendo el predicador, o vamos a ver si lo que está diciendo el pastor está en la Biblia, o es que se está inventando esa historia. No, es lo que usted quiere corroborar y lo estamos corroborando. Está en la palabra. Amén. ¿Te das cuenta que cuando tú lo lees lo vas a entender y vas a encontrar la respuesta? Entonces dice, el segundo nombre es su encarnación. Y aquí dice, el verbo fue hecho carne. Juan 1:1. Aleluya, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el tercero nombre, aleluya, es y Señor de Señor. Usted no me lo dijo muy fuerte que digamos, por favor, quiero que digan esto.
Es como que alguno no está seguro en lo que lo diré o no lo diré. Estará bien seguro de lo que voy a decir. No, dígalo con todo su corazón. El tercer nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se describe el rey que desciende? ¿Cuál es la descripción? ¿Es fiel y verdadero? ¿Es el verbo hecho carne? ¿Es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero ¿cuáles son las características de su manifestación visible? ¿Cómo lo ve y cómo lo verán? La palabra describe que los ojos de Cristo que regresa, el Rey que regresa, arden como una llama de fuego. Sus ojos son como llamas de fuego. ¿Te acuerdas Apocalipsis capítulo 1 que así lo ve Juan en la revelación? Sus ojos como llamas de fuego. Y la palabra sus ojos como llamas de fuego lo identifica su capacidad para entender que Él descenderá no solamente como rey, sino como juez, para escudriñar la profundidad de los corazones de todos los hombres y descubrir toda injusticia, desobediencia y perversión que existe en cada uno de ellos. Su mirada penetrante como llamas de fuego ardiente atravesará las motivaciones de cada nación y de cada individuo. Y el rey los juzgará por lo que en realidad son, no por lo que aparentan ser. No por lo que esperan en sus máscaras de hipocresía y de falsedad, sino por lo que realmente son. Porque sus ojos omniscientes para discernir la profundidad más profunda de la mente y del corazón de los individuos, Él solamente tiene el poder y la facultad, porque Él en su atributo divino como el Todopoderoso es omnisciente. El Rey que regresa, el ungido del Padre, el Cristo de majestad y de gloria, dice también que tiene diversas coronas, tiene muchas diademas, diferentes coronas, lo que demuestra que su condición como Rey de Reyes y Señor de Señores es un rey indiscutible, en que todos lo van a reconocer, porque bíblicamente dice que toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. ¿Te das cuenta? Su corona es indescriptible, muchas diademas. No hay ningún rey que pueda tener esa explicación como lo dice el libro de Apocalipsis. Pero también el rey que regresa con su diadema, sus ojos de llamas de fuego ardiente, nos dice que Él carga y Él tiene un manto, mientras el ejército detrás le sigue con vestidos de lino blanco resplandeciente, que son, aleluya, limpiados y emblanquecidos por la sangre del Cordero. Él no desciende con un manto blanco y resplandeciente, Él desciende con un manto teñido en sangre, recordatorio de que Él ha sido el Cordero de Dios, que quitó por su sangre el pecado de todos aquellos que han creído en Él. ¿Te das cuenta? Su manto teñido de sangre. Este sentido del manto teñido en sangre tiene una doble aplicación. Primero, que es su sangre derramada, la que nos limpió de todo pecado, pero también como anticipando que su regreso a la tierra en aquellos que desobedecieron injustamente y procedieron en la perversión, la maldad, degradación, hasta las más consecuentes inmoralidades más degradantes de la existencia del ser humano. Dice que Él pisará sobre el lagar como pisa el viñador para hacer vino de las uvas. Y es lo que va a pasar de una forma si usted lee el libro de Apocalipsis 19. Juan describe cómo el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ese texto nos revela que el único modo en que el nombre de alguien es descrito y es escrito en la vida del Cordero es cuando hemos aceptado al Cordero de Dios como nuestro Salvador. ¿Le has aceptado tú? Amén. ¿No lo has aceptado? Hazlo.
en este día. La frase claramente dice que Él fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Ya desde la fundación del mundo, ya Dios tenía en su planificación divina el Cordero de Dios que quitaría el pecado de los humanos. Y proclama de que este hecho fue la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo el crucificado. Y es la doctrina fundamental de toda doctrina de la iglesia y de la predicación del evangelio. Si nuestro mensaje no habla de la cruz y del Cristo clavado en la cruz, no es el verdadero evangelio. En otras palabras, toda doctrina de la Biblia debe estar edificada sobre la cruz de Cristo. De otra manera, cualquier otro mensaje que no aplique el poder y la autoridad de la crucifixión, redención y expiación es un mensaje falso. Por toda la eternidad, Jesús se manifestará no solo como león, sino como el Cordero de Dios. Terminamos esta aplicación del Rey que regresa y decimos que cuando Jesús regresa a esta tierra para acabar con la rebelión definitiva del mundo, los ejércitos del cielo lo acompañarán, sus ángeles lo acompañarán. Y Juan lo describió. Quienes acompañan no solamente la multitud de ángeles, enormes en números, también le acompañan un ejército, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, que los siguen en caballos blancos, verso 14. Estos ejércitos son los redimidos, los salvos, los perdonados, la iglesia, todos los santos, quienes hayan vivido, aleluya, estaremos con Él en su segunda venida también. Créelo, no te pierdas este privilegio. Subes arriba y desciendes con Jesús. Es importante resaltar el tema de la vestidura, lino blanco, limpio. Es importante resaltar este punto, porque cuando resaltamos el punto de la vestidura, cuando se menciona lino, esto no es simbólico ni es simbolismo de que es una ropa, que es un simbolismo, no, es algo real. Pero eso representa la justicia de Dios por medio de lo que Él hizo por nosotros. No lo que nosotros hicimos, sino lo que Él hizo por nosotros. Y eso fue proporcionado por medio de Cristo, mediante el sacrificio de la cruz. O sea, cuando Cristo regrese por segunda vez, su paciencia habrá llegado al límite de los límites. Vendrá a enjuiciar a quienes lo han desafiado. Y el juicio será para todos y cada uno de aquellos que lo han rechazado y despreciado. Oh, yo no me puedo perder esa extraordinaria experiencia. Aleluya, porque aleluya y aleluya, aleluya, porque Babilonia había caído. Pero rezar con el Rey eterno a estas alturas de la agenda profética de Dios, según la Biblia nos narra, y esto lo vamos a predicar, la gente habrá rechazado la oportunidad que Dios le brindó aún después del arrebatamiento de la iglesia. Aún después del arrebatamiento de la iglesia, el Señor le va a brindar una oportunidad a Israel y a mucha gente. Y va a levantar 144,000 predicadores, que son realmente 12,000 por cada tribu, sellados por el sello de Dios, que proclamarán el evangelio, que proclamarán el mensaje de Dios. Lo van a rechazar, nadie va a creer. Van a rechazar los 2 testigos, tampoco nadie lo va a creer. Y realmente se va a cumplir todo lo que la Biblia dice. Sin embargo, el Señor nos ayude a vivir la palabra de Dios de cerca. Ponte de pie. Cuando el Señor regresa a la tierra al final de la tribulación, de la gran tribulación, los hombres y las mujeres que han desafiado no podrán enfrentarlo. La superioridad de Jesús regresando como Rey los aplastará con el peso de su gloria y poder. Lo aplastará con su victoria y autoridad.
Esto es indiscutible. El apóstol Juan detalla con precisión lo que es la revelación divina acerca del juicio de Dios y la firmeza del gobierno del rey que regresa. Por eso que termina esto: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y el pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura hay en su mulo, y tiene escrito lo que he dicho: Rey de reyes y Señor de señores. Cierra tus ojos. Y contempla y medita en la reflexión de esta palabra bíblica, de lo que has escuchado en este momento. Todos los reyes, señores, gobernadores, grandes y pequeños, se inclinarán y se arrodillarán delante de él. Se arrodillarán y le confesarán, aunque no habrá salvación para ellos. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame a contemplar que tú siempre triunfas. Permítame decirle esto: cuando el rey regresa y que él va a ocupar para reinar 1000 años en la tierra, su regreso exige que por su intervención la tierra sea limpiada. Es muy similar a que usted de repente compre una casa y cuando usted va a entrar a la casa encuentra que esa casa está llena de insectos, ratones y otros insectos roedores. Mi pregunta es: ¿usted se mudará a una casa llena de insectos, roedores, ratones? ¿Qué es lo que va a hacer? La va a limpiar, la va a asear, va a quitar todo lo que ha infectado ese lugar. Eso es lo que el Señor va a hacer. Él va a eliminar toda rebelión, porque borrará y quitará a los rebeldes de la faz de la tierra. Jesús regresa para limpiar. El plan de Dios será ejecutado. Nadie tendrá la menor duda. Cierra tus ojos y dile: Señor. Dile: Señor. Habla con Él. Habla con tu Señor y Rey en este momento. Aleluya. Porque todos serán vencidos. Cierra tus ojos allí donde estás. Y alábalo Él como tu Rey y Señor. Deja que su espíritu revele en lo más profundo de tu interior la verdad innegable de esta palabra profética en los tiempos del acontecer del mundo. Esta es la razón por qué creemos en el estudio de la profecía bíblica.
Esta palabra profética es inviolable. Señor, nuestro amado viene, nuestro amado viene, todo ojo le verá y toda lengua cantará que nuestro amado viene, nuestro amado viene, toda rodilla se doblará ante su gloria y majestad. Nuestro amado viene, nuestro amado viene. aleluya, sí, Señor. Le verá y toda lengua cantará que nuestro amado viene. Dilo con todo tu corazón, aleluya. Amado viene, toda rodilla se doblará ante su gloria y majestad. Nuestro amado viene, nuestro amado viene. Todo ojo le verá y toda lengua cantará. Nuestro amado viene, nuestro amado viene. Toda rodilla se doblará ante su gloria y majestad. Yo quiero que hagamos algo antes de terminar, antes de irnos de esta casa, antes de retirarnos de este culto. Yo quisiera pedir a todos los que estamos aquí reunidos en la casa del Señor que por un momento nos acerquemos al altar, que por un momento nos acerquemos al altar, y mientras la agrupación sigue cantando este hermoso coro, vamos a levantar nuestras manos hacia arriba, hacia los cielos, y vamos a adorar al Señor con toda nuestra libertad del Espíritu. Y vamos a permitir que el Señor ministre en lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser para entender la revelación que describe la majestuosidad, la gloria, el esplendor de nuestro Rey eterno. Mientras lo hacemos, lo hagamos de todo nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos ahí donde está. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y podamos entender y percibir lo que el Señor implanta en lo profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser interior, para entender cuál es la grandeza de su gloria, el poder y la expresión de su majestad divina. Allí donde estás, el Señor te ministra sanidad. Ahí donde está, el Señor te ministra milagros, te ministra fortaleza, te ministra liberación. Allí donde está, el Señor te sana de toda enfermedad. Oh, Ramakata Rebequete Rabababababababachanda. Nuestro amado viene. Toda rodilla se doblará ante tu gloria y majestad. Nuestro amado viene. Nuestro amado viene y todo ojo le verá y toda lengua cantará. Nuestro amado viene. Nuestro amado
impartición del Espíritu, impartición de revelación y de conocimiento, impartición de revelación sobre tu vida, sobre tu ser, impartición de vida, de fortaleza espiritual, impartición para discernir y entender los tiempos proféticos que estamos viviendo en esta generación actual, el poder percibir con antelación y precisión divina, el tener la capacidad de ser gentes entendidas en los tiempos para discernir. Yo clamo en esta hora, oro y suplico en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, suplico y clamo en la presencia del Señor, ante cuya gloria estamos, que la unción que reposó en los hijos de Isaacar repose sobre tu vida en este momento. La unción que descendió en los hijos de Isaacar descienda de una manera extraordinaria, reveladora, contundente, impactante, estremecedora. Que la unción que Dios derramó en los hijos de Isaacar en los tiempos del rey David, el Espíritu Santo derrame sobre esta casa una unción para ser entendido los tiempos, saber por dónde debemos de caminar y entender lo que debemos de hacer. Y entender lo que debemos de hacer. Entendido los tiempos, saber el camino por el que vamos a transitar y saber lo que debemos de hacer. Oh, caballa de ley. Venga la unción de gloria, trayendo sanidad y milagros. Trayendo sanidad y milagros. Trayendo liberación y rompimiento. Una unción de milagros. Una unción de milagros de los que están en la casa. Una unción de milagro en los que están en diferentes lugares con necesidades diversas. Una unción de milagro en el nombre de Jesús, en la vida de Kelvin, en la vida de Marlon, en la vida de tantos otros que necesitan la intervención de la soberanía y del poder del Rey eterno. Rima mamai, iribarabasai, caballeraba. Unción, unción, unción profética sobre la casa. Unción profética sobre la casa. Unción profética sobre cada vida. Ojos se abren, oídos se abren. Ojos se abren, oídos se abren. Para oír la voz del Espíritu de Dios. Oh, mamá, 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 mamá. Oh, que te rabai. Que toroboya. Levanta tus manos. Dile: Señor, yo recibo esa unción para discernir y entender los tiempos. Dilo: Señor, yo recibo esa unción para entender y discernir los tiempos, para saber por dónde tengo que caminar,
y lo que debo de hacer en estos tiempos proféticos. Ribacaya de Nebesho no Bogoya. Iriribarra manderia que areaban soroa. En esta inspiración de gloria divina, de poder y de autoridad, vamos a dar gracias al Señor. Y la pastora nos despide en oración, pero llevando en lo profundo de nuestros corazones la palabra que hemos oído para ser apercibidos y entendidos. Aleluya, gloria a Dios. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque el espíritu y la profecía está en Jesucristo. Y todos los profetas cuando hablan para exaltarlo a Él, aleluya, para engrandecerlo a Él, Señor. Y en esta casa lo engrandecemos. Y ahora te pedimos que tú nos despidas, no de tu presencia, sino del uno al otro, para regresar, aleluya, a nuestros hogares con la paz tuya, con la bendición. Bendiciendo esta semana, Señor, todo proyecto que sale del Espíritu de Dios en cada varón de la casa, en cada mujer, Señor, aleluya, que tú tienes, aleluya, esos proyectos divinos en los hijos, en los jóvenes, Señor, proyectos divinos también, para que esta semana sea una semana bendecida y, como estamos oyendo, una semana donde recibamos tu palabra, caminemos por tu palabra y la unción profética, Señor, nos hable en la noche, en sueños y en visiones, aleluya, y para que los dones sean activados, aleluya, para afirmarnos a ti, en ti, para tu gloria y tu honra. Te damos gracias. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos despedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.